la enfermedad lleva atención a las zonas que no somos atentos, que no estamos atentos. Ujú. Pues muchas veces el dolor lleva conciencia a las zonas que no soy consciente, tanto sea físico, emocional, psicológico o las relaciones humanas, ¿no? Entonces, a veces poner la atención es lo primero que hay que hacer, es lo que dicen clásicamente, darse cuenta para que la curación sea posible, porque al darme cuenta voy quitando las trabas. Hola a todos los que nos estáis viendo, escuchando. Voy a iniciar ahora una conversación circular con Carmelo Vizcarra. Las conversaciones circulares son una entrevista, pero quieren ser una entrevista un poquito diferente. Diferente en el sentido de que nos dejamos llevar. No hay, por así decir, un protocolo o una serie de preguntas que tenga que hacer. Al principio sí, y luego nos dejamos llevar dejando como que la conversación cobre vida propia. Y eso es lo que me gustaría que ocurriese hoy con mi amigo Carmelo Vizcarra. Es lo que más me gusta decir de Carmelo ahora mismo, que es mi amigo Carmelo Vizcarra. En los últimos tiempos, a través de lo psicológico, de lo emocional y de lo corporal, es como si nuestros caminos se hayan ido entretejiendo, y eso me parece muy, muy especial. Carmelo es especialista o se dedica a la medicina integrativa y a todo lo que es la medicina natural. Y a mí me gusta decir que es un apasionado del ayuno. Desde junio hasta octubre prácticamente, en la casa que tienen en Suaispe, practican con un grupo de gente que va allí unas semanas donde se trata de cuidar el cuerpo a través de vivir de una manera diferente lo que es el ayuno, que Carmelo seguro que lo va a decir, y si no lo digo yo ahora, dice que es la medicina magna. Y de todo esto me gustaría hablar con él y que la conversación nos lleve a donde quiera llevarnos. Buenas tardes, Carmelo. Y a Hola, mí buenas tardes. Buenas me tardes, gusta, Guillermo. me gusta empezar arrancando diciendo, ¿quién es Carmelo Vizcarra? Bueno, Carmelo Vizcarra es una persona que durante muchos años le ha atraído la medicina natural. Se hizo médico en el año 79 aquí en Bilbao, en el norte de España, y siempre me ha ido llamando la atención un poco a hacer educación para la salud. No tanto yo trabajo como médico que yo te curo, sino yo te paso herramientas para que tú puedas curarte. A mí me gusta decir que es bueno ser paciente ante los síntomas desagradables de la enfermedad, pero es importante ser paciente ante los procesos de salud. Y la salud es algo que se recupera en uno mismo. Sí. ¿Y cómo fue que te atrajo esta forma de entender la medicina y esta forma de educarte para la salud? Algo así como, ¿desde dónde surgió eso? ¿Qué fue la mecha que te llevó a ti a que dijeses, yo quiero ir por aquí? Porque además, bueno, yo que te conozco sé que tú eres un apasionado de esto, o sea, no lo vives más que como una profesión, casi como iba a decir, como una misión de vida. Y para que haya una misión tiene que haber algo como que te movió, que te movilizó en esa dirección. Y yo en mi juventud, mi primera juventud, estaba entre estudiar medicina o biología. Y al final me decanté por la medicina. Y cuando yo llevaba cuarto de medicina me di cuenta que había estudiado mucho la enfermedad, pero no sabía mucho de salud. Y ahí fue una crisis muy grande. Y me prometí a mí mismo, digo, bueno, voy a seguir estudiando. Terminé los 6 años de la carrera de medicina y la primera sustitución, haciendo muy cercano, yo soy de Durango, de Vizcaya, y haciendo la sustitución de un médico de un pueblo cercano, que se llama Mayavia y que le tengo mucho cariño, pues ahí me pasaron un libro sobre el ayuno de Shelton, un higienista americano, y encontré lo que para mí es una
no sé si tanto misión como vocación de vida. O sea, decir, ayudar a curar, ayudar a sanar, pero creyendo mucho en la capacidad de autocuración del ser humano. Mm. Sí, yo tengo la sensación que eso es algo donde, como que donde tú y yo hemos como conectado, donde hemos sintonizado, porque yo también, no tan temprano, pero sí en los últimos tiempos, había algo que me incomodaba digamos, de la curación psicológica, de la sanación psicológica, como si las personas fuesen algo así como un ser que hay que arreglar, como si fuese una máquina que hay que arreglar, donde hay algo que no funciona y hay que arreglar. Y yo no estoy negando que no haya cosas que arreglar, pero me parece que hay algo más integral, más completo, que tiene que ver con entender lo que es que una persona se transforme, vaya haciendo un proceso de transformación a todos los niveles, y generalmente cuando tú te vas transformando, pues probablemente también a nivel psicológico hay menos que arreglar, sino, a mí me gusta decir, como reencuadrar, recolocar, algo de todo eso. Y me parece que algo parecido, o no sé si el símil sirve, pero es lo que tú haces como con la salud física, biológica, ¿no? Evidentemente que hay distintos, las personas vienen con síntomas y ahí está la enfermedad, pero como si esos síntomas tuviesen que ver con que no hemos aprendido a cuidarnos. Y me parece que lo que tú haces va muy en esa línea. ¿Cómo te suena lo que digo? ¿Estoy diciendo Sí, parecido a eso? ¿Estoy diciendo tonterías? sí, no, no. De hecho, la medicina higienista, que es la primera que yo conocí en el año 80, en 1980, se resumiría en eso, en cuidarnos para curarnos. O sea, yo como médico no te puedo curar porque creo que la curación es algo inherente a tu ser y a tu organismo, y entonces sí te puedo ayudar pues en alimentación, en respiración, contacto con la naturaleza, para que tú aprendas a curarte. Y creo que la curación surge de dentro hacia afuera, no viene de fuera. Me gusta decir también que no es un acto médico, sino es un proceso biológico, es algo inherente al ser humano. Y que muchas veces no es tanto aprender cosas nuevas, sino quitar las trabas que yo pongo física, emocional y mentalmente a que la curación sea posible en mí. Sí, 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 y entonces es como, lo que escucho es como que integraste de alguna forma esa dicotomía que tenías al principio, si hacer medicina o biología, ¿no? Porque en el fondo es como que entiendes que de lo que se trata es de entender cómo está hecho el ser humano, el hombre, la mujer, y no tanto arreglar como lo que está estropeado, sino aprender a que eso que está hecho cada vez se viva diferente, se cuide más, iba a decir, responda más a lo que es, ¿no? De alguna manera, responda más a lo que es, en este caso, como físicamente, ¿no? Sí, de hecho, me viene ahora el título de un libro que es uno de los clásicos de espiritualidad que se llama En armonía con el infinito. Mm. Entonces, en armonía con el infinito, con el cosmos y con la naturaleza, entonces yo me voy curando, ¿no? O sea, yo vivo porque como, porque bebo, porque respiro y porque tomo el sol y necesito eso para vivir. Mm. Y emocionalmente necesito las relaciones humanas. Y hay relaciones que me ayudan hacia la salud y hay otras que me traban un poco en el camino, ¿no? Al final lo que decían los antiguos griegos, conócete a ti mismo. Sí, sí. Y me encanta que hayas usado el decir en armonía con el cosmos. Sí, Y no hayas dicho, aunque pueda ser una tontería, no hayas dicho en armonía con el universo, porque de cosmos viene cosmética, ¿no? Y cosmética es la belleza. Y hay algo como que es algo que para mí está cada vez más presente en mí, como que es recuperar la belleza del ser humano y de alguna forma me da la sensación que lo que tú haces, y lo he experimentado en los grupos también, es ayudarles a las personas a que recuperen, iba a decir, su belleza interna, iba a decir la belleza de sus órganos, ¿no? Algo así, o de todo lo que, de todo lo que uno es. Del mismo modo que yo también en el trabajo
con las circulares y con las constelaciones hay en camino como de que las personas vayan a recuperando la belleza de ser, de su propio ser y no de las estrategias que hemos hecho como para escondernos, para no ser lo que somos. Y por eso me gustaba eso y ese conócete a ti mismo es como, conócete a ti mismo, pero conócete a ti mismo no para ver lo que es defectuoso solamente, sino conócete a ti mismo en tu ser integral. Me suena eso que tiene que ver con la medicina integrativa, algo así. Esa medicina integrativa que contempla lo físico, contempla lo emocional, lo psicológico y lo espiritual, ¿no? Son las cuatro patas de decir, bueno, vamos a poner intención, pues a veces en arreglar lo físico, llevando una alimentación sana, o lo que tú bien has dicho, que a mí me gusta llamar terapia magna, que es el ayuno, pero también puedo empezar por lo espiritual o por lo psicológico, o por lo emocional, ¿no? Las relaciones humanas. Uh -huh. Entonces, yo pongo la intención Uh y -huh. entonces el cosmos me acompaña, conspira por mí, ¿no? Es un poco. Yo creo que la intención y la atención en la vida hace que cada vez seamos más sanos. Y eso no significa que no tengamos síntomas de enfermedad, porque a veces el cuerpo tiene que eliminar desechos, residuos tóxicos, pero un poco a mí, como me gusta decir, la enfermedad lleva atención a las zonas que no somos atentos, que no estamos atentos. Uh -huh. Pues muchas veces el dolor lleva conciencia a las zonas que no soy consciente, tanto sea físico, emocional, psicológico o en las relaciones humanas, ¿no? Entonces, a veces poner la atención es lo primero que hay que hacer, es lo que dicen clásicamente, darse cuenta para que la curación sea posible, porque al darme cuenta voy quitando las trabas y entonces la curación se expresa. Y, en relación a eso, me sale, o sea, bueno, me salían bastante distintas cosas, pero hay dos así como que me gustaría como entrar y es como en ese poner la atención, evidentemente en lo que tú haces hay una atención muy específica en la alimentación. Y me gustaría como que me hablases un poco de eso, de la alimentación y el ayuno. Y en este sentido, porque yo veo que ahora, por lo menos por las charlas, las cosas que se cuentan en YouTube, etcétera, que es, de vez en cuando oigo, hay mucho interés en la alimentación, pero no sé si es el mismo interés que el tuyo. O sea, hay como cantidad de personas que hablan de si tienes que tomar tantas proteínas y tantos carbohidratos y esto y lo otro, pero no sé si están al servicio de lo mismo que lo que tú propugnas. A veces es como a veces me da la sensación, no sé si me equivoco, pero como que eso se hace como para que seamos de alguna manera como seres perfectos o que seamos, no sé, a veces como superhombres. Y no sé si es, pero me da la sensación que el tipo de poner la atención en la alimentación que pones tú y también lo que hablas sobre el ayuno como terapia magna, ¿dónde se colocan? ¿Qué es lo que está detrás? Bueno, la alimentación para mí es importante en el sentido de que mi cuerpo, mi materia se transforma a través de lo que como, de lo que bebo, de lo que respiro o de la luz del sol. Entonces, en definitiva, yo considero que los alimentos que como son paquetes de luz solar. O sea, es el sol lo que hace crecer en esa gran cazuela que es la tierra, todos los vegetales, ¿no? Entonces, el mundo vegetal tiene esa energía. Y a mí me suele gustar decir que el mundo vegetal está cumpliendo su papel, está dándonos de comer, y a pesar de los desastres que hemos hecho como seres humanos, ¿no? Y yo la pregunta que me hago es si el ser humano está cumpliendo su papel. Entonces, el hecho de comer ¿Qué quieres decir con sanamente, eso? ¿Qué quieres decir con eso? si estamos siendo humanos verdaderamente, estamos siendo humanos en las relaciones humanas con los demás, o si predomina la cooperación o la competición, ¿eh? Porque el mundo vegetal nos está dando, nos está regalando. Es una transformación de la luz solar en la Tierra, ¿no? Entonces, a mí en la alimentación no es tanto las calorías, sino creo que es importante
la energía que está impresa dentro de la materia. Y a mí me gusta decir, hay que comer forma y color. Entonces, cada forma del alimento, cada color, es una expresión de la naturaleza. No es lo mismo comer el rojo de la remolacha roja, la zanahoria de color naranja o la lombarda que es de color violeta. Son colores diferentes, son formas muy diferentes y cada una de ellas nos trae la esencia de la naturaleza. Entonces sí predomina en mí la alimentación vegetal, que es la más viva, pero también al mismo tiempo, y a mí me gusta decirlo así, hay que romper la rutina y de vez en cuando comer algo extra para volver luego a una alimentación más saludable. Mm, mm, mm. Entonces, hacerlo, pero sin rigidez. O sea, yo en mis primeros años era muy rígido. Claro, estoy hablando del año 80, 1980. Y entonces, pues era muy rígido en la alimentación hasta que me di cuenta que no, que tenía que liberar. ¿Eh? Y lo liberé, ¿eh? Comiendo carne y bebiendo vino. Y ahí empezó una segunda fase en mí, decir, vas a comer saludablemente y si alguna vez te invita alguien a comer algo diferente, pues comes, porque lo ha hecho con mucho cariño y te ha invitado con mucho cariño. Mm. Y además, comer en comunión es importante para la salud. Es algo que se ha perdido, ¿eh? Yo me acuerdo cuando yo comía con mis abuelos, con mis aiquites, mi amama, como yo le llamaba en Durango, siempre había la sobremesa y ahora no hay. Ahora no hay sobremesa, ahora comes y uno se va a trabajar, el otro se va al otro sitio, los niños se van a estudiar y no hay aquellos tiempos, aquellos espacios ¿m? De cuentos, de historias, cuando no había televisión, porque la televisión vino a romper toda la comunicación posterior a la sobremesa. Entonces entonces es como que me encanta eso que dices de la forma y el color, y luego también ese aspecto como de que entender todo esto de la alimentación no solo como una cosa física, biológica que haces al margen de los demás, sino que está inserto como en una cultura de humanizarnos, ¿no? De ser humanos, que es algo que se pierde, porque eso es algo también que veo yo en lo que pasa ahora, hay algo como decir, bueno, toma esta pastilla que te va a dar los nutrientes, que no sé qué y no sé cuándo, y es todo como al margen de lo demás. Y a mí, bueno, yo nunca me he puesto a pensarlo demasiado, pero era como decir, no puede ir de eso, tiene que ser otra cosa. Y todos sabemos que el comer exactamente tiene que ver, es uno de los lugares de socialización más importantes que tenemos los humanos para estar unos con otros. Por lo tanto, introducirlo en esa clave de decir, bueno, no se trata de ser rígido, sino entender que hay algo que viene a través de la luz del sol que se transforma en energía de la cual nos proveemos para vivir, pero eso se inserta en todo en un contexto social que también tiene que estar humanizado al servicio también del comer y de alimentarnos. Sí, como comer para vivir saludablemente, pero bueno, también el cerebro, por ejemplo, no es lo mismo que le llegue una sangre llena de sustancias vitales del mundo vegetal a que le lleguen tóxicos, químicos, colorantes, oxidantes, sustancias conservantes que al final hacen que el alimento no tenga vida, ¿no? Entonces creo que es recuperar la vida del alimento porque El gracias alimento a ello tenga vida, vivimos. que el alimento tenga vida. Sí, Sí, alimentos vivos, podríamos decir, alimentos vivos. sí. Y eso se transforma en el color y en la forma, ¿no? A mí me gusta decir que una calabaza, por ejemplo, o un melón son formas expansivas y en cambio una nuez o una almendra son formas contractivas. Son dos impulsos totalmente diferentes. Uno es expansivo hacia afuera, como el melón o la sandía o la coliflor, y en cambio hay otras como el piñón o las pipas de calabaza o de girasol o de sésamo, que lo que se hace es contractivo. Entonces son dos informaciones totalmente diferentes. Entonces yo creo que el médico del futuro sabremos dar, cuando alguien necesita energía, algo
que se expanda, y cuando alguien necesita concentrarse o focalizarse en lo mental o en lo sentimental, por decirlo así, pues dar los frutos secos que en definitiva además son la semilla de un árbol del cual luego escogeremos el fruto, ¿no? Mm, De hecho, nosotros al comer propagamos la semilla del alimento y del fruto. O sea, una acción de la fruta es que en el color y en la forma nos atrae, nosotros comemos la semilla y si desde luego hiciéramos la función fisiológica que es hacer de vientre en el campo, nosotros mismos propagaríamos la semilla. O sea que la planta también nos utiliza a nosotros, no solamente nosotros comemos de ella, sino nos utiliza para propagar su propia especie, ¿no? mm. Es hermoso esto que dices como del alimento, el alimento como propagador de la vida, y no, no solamente como, sí, como propagador, como algo que, no, que del ciclo de la vida, iba a decir. No solamente parece que comemos solamente para yo estar fuerte o yo no, y sin embargo allí es como aprender a entrar en un ciclo, ¿no? Que yo creo que lo tenemos olvidado totalmente. Sí, y es el ciclo de la naturaleza. Cuando hay ciclo y cuando hay ritmo, hay salud. Cuando perdemos ciclos o ritmos, entramos en enfermedad, ¿no? Yo me acuerdo de una película preciosa que me impactó mucho, que es sobre un monje zen que vive allá en un bosque, pero el título es Era verano, lo mismo comer una cosa de primavera que comer una cosa en otoño. O sea, primavera hay expansión y la naturaleza se está abriendo. En otoño lo que hay es concentración, ¿no? Entonces, comer alimentos de cada época me hacen estar de acorde con la naturaleza y con ese ciclo. En primavera yo me expando y la tierra se llena de frutas y de verduras. En otoño hay más semillas, más otros frutos diferentes. Ujú. Y en todo esto, ¿cómo entra el ayuno? El ayuno no es más que seguir el instinto. O sea, una persona que ha tenido hijos y que tiene animales ve que cuando un animal o un niño enferma, deja de comer. En ese momento lo importante no es digerir los alimentos, sino eliminar las sustancias tóxicas, las sustancias de desecho, las trabas que he puesto para la curación. Entonces, si yo dejo de comer y ayuno cuando estoy enfermo, toda la energía que ahorro el cuerpo lo invierte, guiado por el instinto del propio cuerpo, el instinto somático, hacia la curación. ¿Y cómo se cura? Pues yo no tengo ni puñetera idea de cómo se cura, pero el cuerpo se cura. Mira, O mira, sea, es cambiar la energía no para la digestión, para el metabolismo, sino para la eliminación. Entonces, los órganos de eliminación, los pulmones empiezan a eliminar, ahí el aliento se ve cargado de tóxicos, la orina es más oscura, las heces también pueden eliminar. Entonces, cuando como menos, el cuerpo elimina más. Lleva toda la energía que ahorro en la digestión y en el metabolismo hacia la curación y hacia la eliminación. o Y sea, eso ya lo conocían los antiguos. sí, 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 los antiguos que ibas a decir. Los hipocráticos, los egipcios, de donde viene toda nuestra cultura médica, viene de Egipto, que recoge de la India, luego a través de Persia llega a Egipto y de Egipto a través de los árabes llega a Europa, con el gran Paracelso del siglo XVI, que él dice que el ser humano tiene toda la capacidad de curación en la naturaleza que le rodea. Ujú. Entonces, cuando no tengo ganas de comer, pues no como, porque en ese momento el cuerpo está dedicado a otras cosas. Que puede ser que yo esté muy nervioso. Yo me acuerdo cuando estudiaba medicina, yo tenía un examen en la facultad de medicina, en ese momento se me producía un nudo en la boca del estómago de preocupación y se me quitaban las ganas de comer.
Yo hubiera ido sin comer. Y mi madre decía, bueno, por lo menos tómate un vaso de leche. Y yo tomaba un vaso de leche, no por hambre, sino por contentar a mi madre, y luego iba, pero yo hubiera ido sin comer, porque en ese momento la energía estaba más en la preocupación, no tanto en la zona metabólica, Pero estaba también pasa en lo la cabeza. contrario, pero también pasa lo contrario, que cuando estás preocupado te puedes inflar a comer. También, también Queda- pasa lo contrario. Sí, también pasa lo contrario, efectivamente, Guillermo, porque cuando estoy bajo, cuando estoy en desamor o en desencuentro, muchas veces lo que hacemos es comer para tapar las emociones. O sea, comemos para tapar las emociones. Estoy vacío emocionalmente, pues echo mano al chocolate, al jamón, y entonces ya lleno la tripa, baja la cabeza, de la cabeza baja la energía a la tripa, y entonces ya no le doy tantas vueltas a la cabeza. Es una manera de aplacar el ruido mental. Pero entonces lo que tú estás diciendo es que si fuésemos, digamos, iba a decir, como más conscientes o más verdaderos con lo que, iba a decir, con lo que nos pide el cuerpo, naturalmente dejaríamos de comer en los momentos, o si fuésemos más, si pusiésemos más la atención en lo que nos está pidiendo nuestro cuerpo, naturalmente quizá dejaríamos de comer o esos procesos que tienen que ver más con eliminación, etcétera, los haríamos de una manera más natural. Pero como eso no ocurre, necesitamos encontrar espacios o lugares o momentos, como esas semanas de ayuno que tú propones, donde como vivimos sin darnos cuenta de todas las, iba a decir, toxinas o elementos sobrantes o residuos que vamos acumulando, lo hagamos de una manera, iba a decir forzada, no, pero sí, es decir, consciente de decir, ahora yo ayuno para que todo eso se vaya soltando. ¿Es un poco así o no? Sí, un poco. De hecho, en medicina higienista, que es donde yo trabajo con ese encuadre del ayuno, al ayuno le llamamos reposo fisiológico. Entonces, reposa fisiológicamente lo digestivo y metabólico, y toda mi energía se centra en la curación y en la autorreparación. O sea, yo tengo una capacidad de autorreparación y recuperación y autocuración que es en contacto con el universo y con la naturaleza. Mis heridas se cicatrizan, mis fracturas se unen. O sea, yo un traumatólogo es un gran especialista, pero el traumatólogo no cura la fractura se cura a sí mismo, la herida se cura a sí mismo. Entonces, ¿qué hace el ayuno? Es como un cerrado por reparaciones. Mm. Un cerrado por inventario que a veces hacen las empresas. No va a entrar nada más y ahora vamos a limpiar, vamos a quitar los trastos, vamos a limpiar las sustancias tóxicas, aquello que está ahí almacenado de hace años. Eso es lo que hace. Y entonces el ayuno es reposo fisiológico, no gasto en la digestión, pero el cuerpo dirige toda esa energía que ahorro hacia la eliminación. Todavía está en el secreto de la naturaleza cómo lo hace. Esa es la capacidad de homeostasis, o homeodinamis podríamos llamar, que no sabemos cómo lo hace. Pero los niños y los animales, cuando están enfermos, casi al 100% de ellos dejan de comer cuando están enfermos. Sí, sí. Y dos cosas que me vienen, genera mucha curiosidad. ¿Y qué es lo que qué es lo que tú vives en el ayuno? O sea, tú como médico, ¿qué es lo que tú vives con los reposantes en el ayuno? ¿Y qué es lo que vive el reposante, la persona que hace el ayuno, en el ayuno? Bueno, lo que yo vivo es poner a la persona que está ayunando la herramienta máxima de curación que yo conozco, y creo que no voy a conocer otra más. Es decir, yo he visto curaciones de algo que parecía incurable con un ayuno controlado a nivel médico, porque eso siempre se recomienda. ¿Qué es lo que vive la persona que Espera, ayuna? espera, 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 porque cuando dices eso, percibo como una cierta emoción en eso.
en eso que tú vives allí. Es como si para ti fuese muy especial eso. Y tenía la curiosidad o no sé cómo decir, la intriga de qué es eso especial que vives tú, de que cuando pones tu conocimiento, tu saber al servicio de eso, ahí hay algo especial para ti o para la relación. ¿Qué es eso? Para mí, yo me vuelvo una herramienta de la naturaleza para ayudar a la curación de la persona. Ah, Yo me hago canal. y te Y haces yo canal tengo de una un manera, amigo. ¿sí? Te haces canal de una manera muy especial, me parece, ¿no? Sí, había un amigo que me decía, Carmelo, tú serías buen medium. Y yo siempre le decía, si soy buen médico, ya es suficiente. Y Pero, esto es, yo no puedo curar, pero sí puedo poner a la persona en contacto con sus propias capacidades de autocuración. Y para mí, la máxima curación existe en el ayuno. mm, Y ahí yo disfruto y la persona también. Claro, el ayuno por primera vez puede tener síntomas de desintoxicación. Un alcohólico que deja de beber se encuentra fatal. Un toxicómano que deja la droga, la heroína, se encuentra fatal. Quitamos fritos, embutidos, conservas, sal, alcohol, medicamentos y a veces el cuerpo empieza a desintoxicar. Pero una vez pasada la primera fase, para mí lo bonito del ayuno es a partir del tercer o cuarto día, cuando se hacen ayunos largos, donde hay una expansión de la conciencia, donde entiendes cómo los grandes místicos de todas las religiones del mundo utilizaban el ayuno para conectar con el mundo superior, con el mundo sutil, con el mundo suprasensible. ¿Cómo se llega allí? Pues cuando no está demasiado intervenida la digestión, cuando comes mucho tienes sueño y tienes ganas de dormir. Cuando ayunas, entonces toda la energía va hacia lo que llamamos el sistema neurosensorial en medicina antroposófica. Y entonces puedes conectar con algo que no puedes conectar cuando tienes la tripa llena de comida o llena de alcohol, sí, porque sí. ahí te duermes. Y yo me doy cuenta que, por ejemplo, en la tradición cristiana se ve que Jesús, cuando después del bautismo, que da la sensación que tal como se relata en los evangelios, el momento del bautismo es un momento de autoconciencia muy especial que tiene, porque le dicen, este es mi hijo amado, escuchadle. Es como si hubiese habido ahí una revelación de la conciencia de Jesús. Entonces, después de eso se va al desierto y las escrituras dicen y ayunó 40 días y 40 noches, con lo cual es como si en ese momento de explosión de la conciencia tuviese necesidad de colocarse en esa nueva relación con la divinidad o con Dios Padre o lo que fuera. O sea que eso está así, se ve que es un momento especial. Y lo que te iba a preguntar era, pero tú también diagnosticando eres canal como médico. ¿Y cuál es la diferencia de cuando estás siendo canal como médico, diagnosticando o ayudando a la persona que con un síntoma, etcétera, y cuando estás haciéndolo ante una persona que está ayunando? A ver, para mí es una excelente experiencia poder acompañar a la persona en un momento vulnerable, porque el ayuno hace vulnerable a la persona. Ya no tapa las emociones con la comida, entonces todas las emociones, las vividas y las reprimidas, surgen. Es como con una cazuela quitas la tapadera y aquello que está hirviendo por dentro sale. Entonces la persona se conecta con las luces, pero también con sus sombras. O sea, el ayuno te pone contigo. Y además, no divides el día entre antes de comer, la comida, después de comer todo el día, las 24 horas es lo mismo, no hay. Entonces, a veces no es tan fácil porque el ayuno te confronta contigo mismo y confrontarse con las propias sombras. Eso surge no solamente en Jesús, sino en Francisco de Asís, Teresa de Jesús. Los grandes místicos sabían que al no comer tú no puedes tapar las emociones ni los pensamientos. Entonces, para mí, poder acompañar a una persona al reencuentro consigo misma
es lo más excelente que como médico puedo hacer. Y esto, la herramienta es especialmente como un bisturí certero, el ayuno. Le pone a la persona en contacto consigo, con las luces y con las sombras. ¿Qué es lo que puedo hacer yo como médico especialista en ayunos? Que la persona no se centre tanto en las sombras, sino más en las luces. Y te estaba escuchando y algo que para mí era muy, como, iba a decir como sorprendente o sí, diferente, es que generalmente el médico es alguien que desde la distancia, para mantener una objetividad científica, mira al paciente y le diagnostica eso como si fuese un robot que una pieza no funciona. Y sin embargo, lo que estás diciendo tú de tu acompañamiento cuando se trata de las personas que están haciendo ayuno, me da la sensación que es colocarte muy cerca para poder estar presente ante esa vulnerabilidad que está apareciendo. Y eso es como, no solamente, es como decir, wow, esa es otra forma de hacer ese precioso servicio que es la medicina, de acompañar a alguien ante la vulnerabilidad que está apareciendo en él. Y tú simplemente da la sensación como que le acompañas para que pueda vivirla y no solamente viva los lugares oscuros, sino que también pueda vivir sus luces, todo lo que está por emerger en esa persona. Y me imagino que allí también eso puede contribuir como a una expansión de la conciencia de la persona que está ahí. Sí, en principio porque creo, porque lo he visto, que la capacidad de autocuración madura de dentro hacia afuera y no viene de fuera. Entonces, es la persona la que, y además la persona tiene que creer que él puede curarse a sí mismo a través de los factores de salud o de una forma de vida más saludable. Esto es lo que más me gusta del ayuno y de todas las terapias un poco naturales, ¿no? Creen en la capacidad de autorrecuperación del ser humano. Y no tanto aliviar la enfermedad, como a veces en medicina convencional se hace, aliviar es aliviar, pero muchas veces no es curar. A mí me gusta decir que para curar o para curarse hay que curarse, hay que trabajarse. Física, emocional, psicológica, espiritualmente. ¿Cuáles son las trabas que yo pongo en mi vida para que la curación no sea posible en mí? Sí, y a la inversa, en lo que estás diciendo tú, para mí ese creer tiene mucho que ver con una cualidad que para mí es muy importante, es como el coraje. Es decir, la persona que es capaz de entrar en contacto con esa capacidad de autocuración, también tiene que desarrollar en ella el coraje de decir, bueno, yo puedo enfrentarme, Bueno, puedo con esto. Y hay algo que tiene que ver con que ese médico, esa persona que está al lado, le da coraje. En inglés la palabra es encouragement, que significa encorajinar, o sea, ayudarle a que tenga coraje de ser. En español decimos le anima, pero le anima es casi como si le soplase el espíritu, le hiciese soplar su alma, no sé cómo decir, le da coraje para que sea, para que algo así como si las fuerzas de la luz tuviesen más que las fuerzas de la sombra para seguir adelante. Algo de eso, ¿no? sí, por un lado coraje, pero sobre todo ese coraje se basa en la confianza. Y yo diría que la confianza de que el cuerpo no se suicida, que va a hacer todo lo posible para seguir viviendo. El instinto de autoconservación del cuerpo hace todo lo posible, como médicos no podemos entender, a nivel psicológico no se puede entender, pero confía en que el cuerpo hace todo lo posible por curarse. Sí, sí. Entonces, lo que tienes que hacerle es cuidar. Y entonces, cuidarle para que se cure. Cuidarnos para curarnos es la propuesta de la medicina higienista. Y en el fondo, en esa confianza que dices, porque a mí me gusta todavía más, en esa confianza es como si hubiese allí una confianza, una especie de fe en el ser humano. Sí.
una sí, fe sí. en el ser humano, una especie de fe de que tú tienes el valor, la confianza, la capacidad como para salir de esto, para poder con esto, ¿no? Mientras que en la otra manera de hacerlo es como no, en quien se tiene fe es en el médico, no sé cómo decirte, y es una cosa que es muy abrumadora y no sé cómo decir, a mí no me gusta, es como allí, de allí surgen los gurús que hablábamos el otro día y tal. En cambio, el devolverle la fe a cada uno en sus propias capacidades o cualidades de autocuración, es devolverle a cada uno su, en el fondo es devolver la dignidad de cada uno, ¿no? O la esencia, no sé cómo llamarlo. Verdaderamente nuestra sustancia corporal no es más que la vestidura que cubre la esencia de lo que yo soy. Y mi esencia viene para mí del universo, del cosmos, de algo muy sutil, ¿no? Esa esencia profunda que yo soy. Entonces, igual que el universo tiene sus leyes y sus fuerzas y sus procesos, ese macrocosmos en mí se ha interiorizado en forma de microcosmos, ¿no? Como decía Hermes Trismegistos en la antigüedad, así como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. ¿Mm? Cuando tú decías de cosmética antes, en el principio era el caos y del caos surge el cosmos. Cos, cosmos significa que está ordenado, armonizado, equilibrado. Y cosmética literalmente significa que utilizas una sustancia para armonizar, para organizar, para equilibrar. Y Eso de es, allí surge y cuando eso se da, aparece la belleza. eso es. Mm, Y dirían los antiguos, la belleza, la verdad y la bondad. totalmente, A totalmente, mí me gusta decir, como decían los antiguos, haya verdad en el pensar, belleza en el sentir y bondad en el hacer. ¿Eh? totalmente, sí. Porque, porque es cuando tú te sientes unido, ya estás en el universo, no estás en lo diverso. No es un juego de palabras, del universo, de la esencia surge lo diverso, surge la materia, surge el tiempo, surge el espacio. Entonces, todas las tradiciones hablan de que tenemos que volver desde nuestra conciencia a la unidad. Sí. Entonces, recogiendo lo que has ido hablando, hemos ido hablando, me encanta darme cuenta o aprender contigo o escuchar contigo como como entender todo lo que es el ritmo de la alimentación y del ayuno dentro de un ciclo que tiene que ver con cómo nos hacemos cuerpo y necesitamos de la luz solar y de los vegetales y de los alimentos para que ese cuerpo se encuentre, se haga realidad, y al mismo tiempo cómo en ese ciclo y en esa armonía con todo, que cuando se va ordenando y armonizando con todo, surgen las posibilidades de que el ser humano de alguna forma tenga la fuerza, el coraje y la confianza para ser el mismo, para mostrarse y encontrar sus propias fuerzas de autocuración, de autorrevelación y de esa manera encontrarse más con su propia esencia. Y en ese sentido, el médico higienista como tú, lo que hace es poder acompañar en ese camino de que verdaderamente la persona que está allí se sienta con las capacidades, las posibilidades de hacer desde dentro hacia afuera ese camino, ese resultado. Y en ese sentido es más, tiene la forma más de un canalizador o un medium que no un científico que arregla las tuercas que estaban fallando. Y es una hermosa visión. Me da la sensación que eso ayuda a algo que para mí es ahora mismo muy importante, contribuye mucho a a sentirnos en el mundo como más en casa, que es una cosa que yo siento que es algo profundo que se está perdiendo, la sensación de que nos sentimos
Hay algunos autores que han hablado de domicidio, es decir, pero en el sentido de la domus, que era la ciudad. Estamos, y de la casa. Estamos sintiendo que no tenemos casa, pero no tenemos casa por esa especie de ruptura, de crisis que hay, de no sentirnos dentro del ciclo de la naturaleza y de la vida. Y lo que tú estás proponiendo y lo que estamos hablando tiene que ver con ayudar a que el ser humano se encuentre cada vez más en la casa, en el universo, en el cosmos y en la casa que es su cuerpo. Mm. Y eso no El es más, micro- perdón, mm. Sí, no, el microcosmos que el yo soy no microcosmos y el macrocosmos. que un espejo del macrocosmos. O sea, eso se ha materializado, esa conciencia inmensa del infinito se ha materializado en mí, en este individuo. Indiviso significa individuo, y entonces yo soy una representación del universo. En mí hay esas fuerzas, esos procesos, esas leyes. Son las mismas que hay en mí. ¿Eh? De hecho, si nos fijamos en el sistema solar, el Sol con los planetas alrededor, es lo mismo que en mí el corazón y toda la sangre que riega todos los órganos, pero es que cada átomo de mi cuerpo es un pequeño sol con electrones alrededor de siempre la misma imagen, el núcleo, la esencia y toda la sustancia alrededor girando en armonía con la sustancia, ¿no? Y entonces creer que eso soy yo parte del universo, ¿no? En un momento yo considero que venimos de la unidad y estamos en la diversidad. Eh, Tenemos que volver a la unidad, no hay otro camino. Y en ese momento es bueno ser paciente ante los síntomas desagradables de la enfermedad, pero hay que ser paciente o actuante para recuperar la salud o para mantener la salud si tengo la gran suerte de tenerla, ¿no? Mm, Y la salud es el ser global en armonía, todo, lo físico, lo emocional, lo psicológico, lo espiritual, ¿no? sí. Me viene ahora una frase preciosa de Teresa de Ávila que dice, cuidemos el cuerpo para que el alma se sienta a gusto en él. Mm, Entonces, es que comamos para que en el momento de morir sea el más sano del cementerio, comer saludablemente para que sea el más sano cuando me muera, sino para que el alma, el espíritu puedan entrar dentro de mí. Y entonces ya la esencia está en armonía con la sustancia. sí. Todo esto que dices conecta muy profundamente con algo que para mí ahora es muy precioso, que es como algo que se ha olvidado en nuestra cultura o en nuestra vida, y es como el conocimiento por participación. Es decir, como que hay un conocimiento que es un conocimiento muy sutil, que no es el conocimiento de conceptos, el conocimiento lógico, ni tan siquiera es el conocimiento de procedimientos, de cómo se resuelven las cosas, si es un conocimiento que tiene que ver, ese conocimiento que tienes cuando te sientes que estás participando de algo, de la naturaleza, del todo, de una conversación, y es un conocimiento desde donde la sensación que tengo es como que en ese conocimiento está la base de todo. Cuando tú te sientes en medio de algo y como te sientes en medio de algo conectado con todo ese algo, sientes que fluyes por la vida. Y fluir también es tener salud, que todos los órganos del cuerpo fluyan, que todo esté irrigado por la sangre, que respires bien, ¿no? Y por contra, no participar es como que algo se está desgajando de esa conexión. Por eso para mí ha sido tan importante todo lo sistémico a otro nivel. Pero de lo que tú estás hablando es de un tipo de salud sistémica, en cierto sentido, que es Sí, sí, la sí, conexión sí. del microcosmos con el macrocosmos, lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba, y de cómo todo se va vehiculando y relacionando adecuadamente. Sí, 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 es como que cada vez que un ser humano se sana como individuo humano, ayuda a la sanación global del ser humano. sí, Y cada vez que el sistema humano se va curando, me ayuda a la curación. Está,
¿Y cuál es lo primero? ¿Si el huevo o la gallina? ¿Si el individuo o la sociedad? Pues los dos. No es, yo puedo ayudarme a curarme a mí mismo, no puedo curar el planeta Tierra, no tengo ese poder, pero sí puedo ayudarme a mí y a las personas de mi entorno. Y entonces eso se va expandiendo, como cuando echamos una piedra en un lago de aguas cristalinas y aquello va formando ondas, ondas, ondas. Entonces, cúrate a ti mismo, decían los antiguos, ¿no? Y cúrate a ti mismo. Lo sorprendente, pero por otro lado, lo que tiene cierta lógica es que desde ahí surgen las curaciones, Sí, porque la gente se cura de dolencias, se cura de enfermedades, se cura de dolencias graves y al mismo tiempo dices, claro, porque es como si cuando se recupera la sintonía original con la vida, es normal que eso suceda, aunque por otro lado sea sorprendente porque digas, anda, no hemos hecho nada, ¿no? Algo así. Me recordaba el cuento que contaba el otro día, yo que lo escuché, que me encantó, el del hacedor de lluvia, ¿no? Ese de que estaba, lo cuenta Wilhelm, que es uno de los comentaristas de I Ching, para los que nos escuchen, quizás se lo puedo recordar porque me parecía a mí un cuento precioso de que en un poblado de China llevaba tiempo sin llover, mucho tiempo, y entonces, bueno, los chamanes habían hecho de todo y no llovía, los monjes y las religiosas que había allí habían rezado a los dioses y seguía sin llover, habían probado con tirar petardos a las nubes para que lloviese y tal, y no había manera de que lloviese. Y entonces le llamaron a uno que era el hacedor de lluvia. Y bueno, le trajeron al hacedor de lluvia y el hacedor de lluvia lo que hizo fue, bueno, llegó y todos se pusieron, le recibieron con cantos, con danzas y con un gran jolgorio porque era el hombre que conseguía hacer llover. Bueno, y este hacedor de lluvia solo pidió un tarro de arroz y una tienda de campaña y le tenían que reponer el tarro de arroz todas las mañanas, él se comía el arroz y lo dejaba vacío a la mañana siguiente y seguía allí por 3 o 4 días o 5, no me acuerdo cuántos fueron. Y a los 5 días empezó a llover copiosamente. Y llovió y llovió y llovió lo que no había llovido en semanas y meses. Y entonces este Wilhelm, al parecer la historia es verdadera, le preguntó cuando ya se iba a volver a la montaña, ¿cómo lo hiciste para que lloviese? ¿Cómo lo hiciste? Y el hacedor de lluvia dijo, no, yo no hice nada, no hice nada. Y entonces le volvió a insistir, venga, venga, cuéntame el secreto para hacer que llueva. Y dijo, nadie puede hacer que llueva. Llueve cuando llueve y no llueve cuando llueve, cuando no tiene que llover. Lo que pasa es que cuando yo vine a este poblado, la gente estaba totalmente fuera del Tao. Yo en mis montañas vivo en el Tao y aquí vi que todo el mundo estaba con sus crispaciones, con sus cosas, con sus preocupaciones, viviendo fuera del Tao. Por eso les dije que me dijeran una tienda de campaña para entrar en conexión con el Tao. Y una vez que entré en conexión con el Tao, cuando tuvo que llover, se puso a llover. Esa es la ujú, historia del hacedor de lluvia. Pues me parece muy, en un sentido como un símil de lo que cuentas, ¿no? Cuando logramos la conexión con el ciclo de la vida a través de la alimentación o con la manera del inventario, ese que de hacer inventario que significa el hacer el ayuno, parece como si nos pusiésemos más en sintonía, en conexión. Y si nos ponemos en sintonía, en conexión, puede que llueva, puede que curemos nuestras enfermedades, puede que curemos nuestras dolencias, puede que estemos pero no es por otra cosa, sino porque empezamos a entrar en el ciclo verdadero de la vida, de la realidad y de eso de lo que estamos para aquí, ¿no? Y entrar en ese ciclo verdadero tiene que ver con lo corporal, lo emocional, lo mental y lo espiritual. Y cuando estás así es como que, es normal que vivas como se supone que tenemos que vivir. Estaba pensando que lo que tú haces, Carmelo, es desde lo médico recordarnos lo que significa vivir bien corporalmente y con nuestro cuerpo. Y me parece que ese recordarnos
esa forma de vivir es algo importante que no se puede perder. Sí, porque recordar, como tú sabes muy bien, viene de recor cordis, que significa volver a pasar por el corazón, ¿no? Pero además en la curación yo considero que es alinearnos con el plan universal. Hay un plan en el universo evolutivo. Vamos siempre en evolución, aunque a veces parece que vamos a involucionar, podemos dar un paso para atrás, pero el universo yo por lo menos considero que conspira para una evolución, una conciencia, un amor y una voluntad mayor en el ser humano. Entonces, si yo me alineo con ello, me curo. Pero si yo estoy alienado, una pequeña dislexia de 2 letras, si yo me separo de ese plan universal, entonces enfermo. Y la enfermedad viene de infirmitas. Infirmitas en latín significa algo que no está firme, algo que no está en equilibrio. Y hay que volver al equilibrio para curarnos. No sirve de nada aliviar la enfermedad, quitar los síntomas de la enfermedad para seguir viviendo igual que antes, porque la misma causa, mismo efecto. Entonces la enfermedad trae esa conciencia y el dolor lleva conciencia a zonas de las que no soy consciente para que diga, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar mi salud? Pero claro, estamos muy acostumbrados a dejarnos en manos del médico y que sea el médico el que me da algo, ¿eh? Que me permita transgredir las leyes de la naturaleza y seguir viviendo sin recoger las consecuencias de transgredir esas leyes. Si yo transgredo las leyes de la naturaleza, el dolor o la enfermedad o el sufrimiento pueden aparecer. Con la, con la medicación puede quitar los síntomas de la enfermedad, pero eso no es curar. Eso no nos Aliviar, alinea. Eso no nos alinea. no, no nos alinea. Nos aliena todavía más. Porque echamos la culpa al virus, a las bacterias, a los hongos, a la genética, al Dios lo ha querido, a la mala suerte, y siempre, bueno, pues estamos muy acostumbrados a echar balones fuera sin ver qué puedo hacer yo por mi propia salud, ¿no? Y por la salud de las personas que viven en mi entorno, ¿no? Mi familia, mis amigos, también. Porque cuando a mí en la consulta viene alguien y dice, es que mi hermana tiene una enfermedad grave y no sé cómo ayudarle. Y yo siempre le digo, bueno, cuídate tú, y en ese cuidarte tú ya le estás cuidando a tu hermana, pero no puedes cuidar a otra persona si no te cuidas tú. Alinearnos para encontrar, alinearnos y encontrar el equilibrio para entrar con el plan en el plan universal y seguir los ciclos y aprender desde allí el arte de la autocuración. Me parece que esas pueden ser unas buenas palabras para acabar esta conversación. Te agradezco mucho, Carmelo. Sí. Y siempre yo soy el activo mayor en la curación. No dependo tanto del médico, el médico me puede aconsejar, a veces es importante aliviar la enfermedad, a veces hay que hacer cirugía cuando hay que hacer, pero en definitiva, como médico sí que es importante que seamos médico-medicamento. Me surge en este momento ese médico-medicamento que le ayuda a la persona a encontrarse con su propia identidad, con su propia esencia. Sí, me gusta decir con la propia soberanía, con la propia responsabilidad y ser soberano también de tu cuerpo y de lo que metes dentro y de cómo lo cuidas. Uh-huh, uh-huh. La curación tiene que ver conmigo y con mi forma de vida y, y si yo me voy curando, voy ayudando a curar el Bien. espacio en el que me encuentro y a los seres humanos, ayudando a los seres humanos, ¿no? Que están a mi alrededor. Una preciosa tarea tienes entre manos, Carmelo, Me y encanta, me encanta. te agradezco porque la hayas compartido aquí conmigo y con nosotros. Y además ya sabes que te deseo de corazón que, que siga fluyendo, que se expanda, que dé mucho fruto. Gracias, Guillermo, gracias por abrirme esta ventana al mundo. Gracias a Es, ti. es un placer compartir mi amistad contigo
y bueno, que en esa sinergia entre lo psicológico, lo corporal, lo emocional, lo espiritual, podamos hacer redes de curación para el ser humano, ¿no? Para que no caigamos en otras redes. Exactamente. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Guillermo, y hasta siempre. Gracias.